más. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova tarda del cicle de conferències del Consell de Benestar Social, on contem amb la cinquena xerrada promoguda pel Consell de Benestar Social. Sembla que de moment ja hem obert la porta virtual d'aquesta sala, i ja es van incorporant mica en mica algunes persones. Serà una xerrada que la farem en castellà, com no, en deferència a la senyora Rosa, que nos escucha y nos hablará desde Chile. Yo les propongo, si les parece, veo que ya no están entrando más personas. La sala es abierta, es una sala virtual donde las entradas y salidas son a disposición de la persona. Así que, si os parece bien, empezaríamos ya esta charla. Empezaríamos con una acogida, una bienvenida por parte de Sonia Fuertes y después también de Teresa Crespo, antes de dar el paso a la charla. Endavant, Sonia, si obres el micro quan vulguis. Ahora, tenía alguna dificultad para abrir el micro. Bueno, pues buenas tardes. Si yo no me equivoco, creo que esta ya es la quinta charla organizada por el Consell Municipal de Benestar. Bueno, en un claro compromiso, como siempre, por no detener la actividad a pesar de las circunstancias que hemos ido viviendo. Yo creo que ha sido también una iniciativa que nos ha permitido estar en contacto y poder trabajar muchos temas, y en esta ocasión además estar en contacto geográfica y físicamente en la distancia, ¿no? Porque nos acompaña una persona, como decía Sergi, que interviene desde Chile y además con una trayectoria profesional dilatada en el ámbito que queremos reflexionar. Le damos muchísimas las gracias por acompañarnos, Rosa. Más, sencillamente, daros esta bienvenida, darle la palabra ahora a Teresa Crespo, que es la vicepresidenta asociativa del Consell, y no quiero dilatarme mucho porque realmente lo interesante está por venir. Gracias. Buenas tardes a todos los que estáis acompañándonos. Veo que va aumentando el número de asistentes. Bueno, como sabéis, es la quinta. A ver, el inicio de estas conversaciones, debates, le hemos dicho diferentes nombres, era la voluntad de encontrarnos, reflexionar conjuntamente sobre temas que nos preocupan, que preocupan al Consell y que de alguna manera los diferentes grupos de trabajo, precisamente con motivo de la pandemia, han trabajado y están haciendo un informe que estamos ultimando, y uno de ellos es precisamente todo el tema de envejecimiento, ¿no? Y nos parecía importante tener visiones un poco desde fuera también, ¿no? Porque a veces el grupo trabaja, pero es bueno también conocer otras experiencias. De hecho, hoy nos acompañan dos personas que yo creo que nos pueden facilitar esa reflexión desde fuera y desde dentro, porque una la tenemos como precisamente coordinadora de un grupo, y en cambio Rosa Confer viene desde muy lejos y tiene una visión internacional que nos puede ayudar. Yo creo que cuando uno ha de actuar, ha de estar pendiente de la concreción y de la inmediatez, pero también ha de tener en cuenta el contexto y mirar desde lejos. No se puede mirar solo desde cerca porque se pierden cosas de la visión. Y yo creo que hoy podemos intentar, y seguro que ellas lo conseguirán, darnos esta visión doble, ¿no? Desde lejos y desde cerca, ¿no? Las dos personas son dos personas que llevan toda una vida profesional trabajando con el tema de envejecimiento y, por tanto, es una garantía de saber, de conocimiento y de experiencia. Rosa Confer es pedagoga, como ya hemos dicho, viene de Chile, es experta independiente de las Naciones Unidas, y precisamente uno de los temas que nos preocupan y que hoy le pediremos que nos lo explique y que nos reflexione sobre ello es el tema de los derechos humanos en todas las personas y en las personas de edad sobre todo, ¿no? Ella es directora de Senama, que es donde trabaja en el diseño de políticas públicas en temas de los adultos mayores, ¿no? Y es directora también del Centro de Estudios de Envejecimiento de la Universidad Católica de Chile.
Por tanto, tenemos garantizada una buena conversación con ella. Mercedes Pérez Salanova, bueno, la conocéis muchos de vosotros, es psicóloga, especializada también en envejecimiento, doctora en psicología por la Universidad de Barcelona, es investigadora del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas también de la Universidad de Barcelona y es coordinadora del grupo de trabajo sobre envejecimiento del Consell. Y por tanto, yo me puse en contacto con ella y le pedí que nos ayudara para ver cómo podíamos abordar un tema como ese, como el título ella misma puso, ¿no? Envejecimiento y vida cotidiana y todo el tema de la cura, ¿no? Y hasta qué punto aquí podemos iniciar o contemplarlo desde la mirada de los derechos humanos, que yo creo que es fundamental, ¿no? Y por tanto, no digo ya más cosas, sino que si os parece, empezaríamos un poco, la idea es hacer un diálogo y tratar los mismos temas, pero desde dos visiones y complementarias, ¿no? Si os parece, pediría a Rosa que empezaras tú. Un poco lo que nos gustaría que nos plantearas es todo el tema este de envejecimiento, el cuidado y la vida cotidiana, ¿qué aporta en definitiva la perspectiva de los derechos humanos? ¿Desde qué manera es determinante o no la visión de los derechos humanos en el proceso de envejecimiento y de cuidados de las personas? Tienes la palabra. Bueno, primero que todo, acá estamos casi en la mediodía, o sea, son 1:20, estamos en invierno. Primero que todo, quiero agradecerles muy cordialmente por esta invitación, Teresa. Para mí es un honor que Merced y ustedes me hayan pedido de poder participar, y voy a ir inmediatamente, debido al tiempo, a lo que tú me preguntas. ¿Te puedo decir tú? Sí, cómo no. Ya, perfecto. Entonces, ¿por qué hay que ver esta perspectiva de los derechos humanos de las personas mayores? Un poquito con algunos antecedentes. En primer lugar, porque el mundo envejece, eso está muy claro, y la población mundial está en un crecimiento muy rápido, pasando también de lo que llamamos el envejecimiento de la vejez, o sea, las personas mayores de 75 años. El 2050, algunas cifras que a lo mejor ustedes manejan, pero para explicar al público en general, el 2050 habrá por primera vez más personas de edad que niños de 15 años en todo el mundo. Y esto entonces nos significará que se va a duplicar desde 900 millones actuales, que somos las personas mayores, hasta casi 2.000 millones de personas en el mundo. ¿Qué pasa? Esta transformación demográfica que todo el mundo comenta es de tal magnitud que tiene repercusiones en sociales, políticas, educacionales, económicas, sanitarias, etc. Y eso hace ver que ahora las personas mayores no basta como a verlas con un grupito de personas integradas al resto de la población, sino que hay que pensar en sus derechos. ¿Cómo estas personas pueden vivir hasta el último día de sus días en la mayor dignidad posible? ¿Y qué pasa? La dimensión de los derechos es muy distinta a la asistencialidad que teníamos a mitad del siglo XX o comienzo del siglo XX, donde el envejecimiento era de un foco o médico, biomédico o asistencial. Y eso no corresponde a los derechos. Y si nosotros hablamos de la Madrid 2002, que ustedes les tienen muy cerca, que fue la Convención de Madrid 2002, que vino después de Viena, ahí se hablaron por primera vez, y se hace un seguimiento cada 5 años, de los derechos de las personas mayores. Pero no se hace de un punto de vista de derechos humanos, a pesar que sí lo tocan. Se hace más bien de un punto de desarrollo de los problemas de vejez en las ciudades o en los distintos países. Y por lo tanto, tenemos que buscar una base donde hacemos velar los derechos. Porque como ustedes saben, no hay un derecho, no hay una convención internacional de los derechos de las personas de edad como existe para los niños, para las mujeres, para las personas con discapacidad. No existe. Y mientras no exista, no van a hacer valer estos derechos para las personas.
Entonces, ¿qué pasa? Los derechos al envejecimiento son muy importantes. Uno, y ustedes lo pueden saber, porque la población adulta mayor es muy heterogénea. No somos todos iguales como nos dicen, para nada. Somos muy heterogéneos. Las culturas y las políticas y los derechos económicos, sociales, son todos distintos. Y depende de los países, de las personas. Y esta heterogeneidad del fenómeno del envejecimiento y los problemas específicos que se presentan en las distintas culturas del mundo, son personas, unos enfermas, otros sanos, otros con discapacidad, pero todos somos personas con derechos y libres de autonomía. Y hay que dejar que las personas mayores tengan autonomía. Y eso es un derecho. Entonces, y no nos infantilicen, y no nos segmenticen por edad. Yo creo que esas son una de las razones más fundamentales de ver al adulto mayor en su calidad de derecho. Y si ustedes me hacen un poquito más, para terminar la idea, redondear la idea, las personas de edad se enfrentan a varios problemas concretos a la hora de disfrutar sus derechos humanos y que es necesario de abordar con urgencia. Y sobre todo ahora, en casos de crisis humanitaria, como esta pandemia del COVID-19. Si la población general en el mundo hubiese tenido en cuenta los derechos de las personas mayores, hubiera sido muy distinto esta pandemia probablemente, porque los viejos somos invisibles y por lo tanto no se tomaron muchas políticas sanitarias importantes para poder ayudar en una catástrofe a personas mayores. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿cuáles son los mayores derechos que una persona mayor tendría que tener? Primero, y voy a enumerar unos poquitos que son los más importantes, pero que creo que tienen mucha tingencia con lo del COVID. Primero, vivir en una vivienda propia, pero sobre eso, tener una vida y una muerte digna. Toda persona tiene derecho a vivir su vida y a tener una muerte digna. En salud, cuidados, calidad de atención, cuidados a largo plazo, terminales, paliativos y para catástrofes. Está muy bien escrito situaciones de catástrofe y no solo situaciones sanitarias, también están los terremotos, los refugiados, los desplazados, etcétera, catástrofe de calentamiento global, eso se está viendo mucho y ahora nos afectó con esto. Igualdad y no discriminación por edad, porque en Naciones Unidas muchos de los reglamentos dicen para todas las edades, para las mujeres de todas las edades, pero no es lo mismo de decir para mayores de edad. Eso es distinto. Un acceso a la justicia igualitaria, y eso tiene que ver con que tengamos derecho a tener las mismas condiciones que toda la población que existe en el mundo. Y sanciones legales por malos tratos, descuidos físicos, tratos psicológicos, y que hoy día se han visto mucho y que lo voy a tratar más adelante. Accesibilidad y concienciación. La accesibilidad que es muy importante poder participar. Después la autonomía, como les decía, y la capacidad y la competencia para tomar sus propias decisiones. ¿Quiero irme yo en establecimiento de larga estadía o me quiero quedar en mi casa? Si puedo. ¿Quiero yo que me entuben o no quiero? Y si yo quiero, que tenga prioridad como todas las otras personas. Y por último, participar en la vida social, cultural y política de la comunidad, un derecho a participar activamente. Y más aún, ser parte de la formulación y la aplicación de las medidas legislativas y de las políticas públicas. A mí no me gusta, y a nadie en el mundo le gusta, que tomen las ideas y las situaciones por mí mismo. Entonces, yo tengo que ser parte de esta decisión. Bueno, yo creo que muy apretado, Teresa, pero un resumen, yo creo que podemos explicar más adelante, ¿ya? Creo que nos has dicho, bueno, muchos puntos que están un poco ausentes en la vida cotidiana y por tanto recordarlos es ya un primer punto, ¿no? Yo demanaria ara
Mercè, eso de hablarte en castellano me cuesta. No, bueno, no sé, todo el tema de que Rosa nos ha hablado del envejecimiento, los cuidados y la vida cotidiana, tú, ¿por qué pondrías el foco en el tema de la agencia de las personas mayores? ¿Cómo nos lo explicarías esa importancia que tú le das, ¿no? Sí, yo creo que es una importancia que no me la puedo atribuir, es una importancia... Tú y otros, sí, no eres tú Sí, solo, porque ¿no? querría decir que es una importancia que nace, bueno, que nace de un trayecto largo, pero que ha emergido en este momento, en 2020, ahora en esta época, ha nacido con más fuerza por los trabajos del grupo de trabajo de envejecimiento. Porque quizás, y espero que sí, que muchas de las personas que estén ahora participando aquí en la sesión, pues sean miembros de ese grupo, pero para quienes no lo son, que espero que también hayan muchos o muchas, yo quiero quiero transmitirles una idea que ha estado muy presente a lo largo de nuestros debates y nuestras reflexiones, y es la necesidad de acercarnos a las personas desde sus realidades. La necesidad de acercarnos a las personas mayores desde sus realidades. Y la necesidad, además, de explorar todas las vías e impulsar todas las estrategias a favor de que las personas mayores, en las diferentes fases de su envejecimiento, estén presentes en los diferentes entornos cotidianos, tanto en los entornos próximos, en los grupos primarios, como en los entornos que no son tan próximos, en los entornos como puede ser el caso de los entornos de vida en una ciudad como Barcelona. Entonces, de ahí nace el decir, ¿por qué el sentido que tiene que podamos hablar de agencia? Entonces, lo primero es ver una definición básica de agencia para que podamos iniciar este pequeño camino juntos, ¿no? La agencia está planteándonos la capacidad de las personas para poder actuar en el mundo, para poder pensar, para poder crear significados, para poder establecer significados y sentidos a las cosas que uno vive, a las circunstancias que uno vive, a los eventos que suceden a tu alrededor, y también, y ese es un aspecto que en ocasiones no se considera, y también la agencia está aludiendo a la capacidad de las personas para transformarse a sí mismas y también para transformar las realidades sociales, la sociedad, los entornos, sean los entornos de proximidad, sean los entornos en una clave estructural. Por tanto, cuando estamos hablando de agencia, estamos hablando de sujetos activos frente a sujetos pasivos, pacientes o beneficiarios, como primera idea. Como segunda idea, quizás hasta ahora lo que he dicho nos podría llevar a pensar en una visión liberal, individualista de esa capacidad humana de ser y de actuar, y en cambio, al menos las definiciones de agencia desde las que nosotros en el IGOP, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, que Teresa me has cambiado de universidad de procedencia, pues perdona. No pasa nada, somos amigos los unos con los otros. Pero desde la Autónoma, uno de los trabajos, uno de los enfoques que desde el IGOP trabajamos justamente es este ejercicio de entroncar lo que habitualmente se llama el eje de la estructura, lo que son variables estructurales que acostumbramos a pensar en términos de condiciones de vida, en términos de reglas, de leyes, de normativas, de pautas estables, y cómo ese entorno se entrecruza, esa estructura social se entrecruza con esta capacidad de las personas para poder pensar, establecer significados y actuar. Ese entrecruce de las características de una estructura y las características de una persona
configura, condiciona, moldea comportamientos a través de los cuales nosotros actuamos con los otros y actuamos en sociedad. Entonces, es muy importante entender que vamos a encontrarnos en la vida con modos de agencia muy variados, que no podemos estudiar la agencia como algo teórico abstracto, que la tenemos que poder estudiar en contextos concretos y de ahí la utilidad de relacionar las vidas cotidianas con la agencia. Porque en las vidas cotidianas es donde encontramos una mayor diversidad, un mayor número de entornos en los que las personas pueden intervenir o pueden tener obstaculizada su intervención. Y no únicamente en las claves de, por ejemplo, de barreras de acceso en los espacios físicos, sino también, y esto es muy importante, en las claves simbólicas. Las personas pueden sentirse excluidas aunque una convocatoria sea abierta. Nadie cierra Internet, pero tú puedes estar excluido por motivo de la brecha digital que opera respecto al acceso a Internet. Y de esto hemos hablado en el grupo y se ha hablado también en otros grupos de trabajo del Consell. La COVID ha puesto esto de manifiesto de una manera muy importante. Luego hay otra cuestión que también nos hace ver la importancia de relacionar la agencia con esta tríada que definíamos con Rosita en el título: envejecimiento, cuidados y el pensar. Vida cotidiana. Vidas cotidianas, gracias Rosita. Y vidas cotidianas. Y es que las estructuras también se expresan a través de las construcciones sociales. ¿Qué se entiende por envejecimiento hoy? ¿Qué se entiende por cuidados hoy? Eso marca desde las estructuras las vidas cotidianas de las personas y nos coloca en unas situaciones que pueden estar muy fragilizadas respecto a los derechos. Por tanto, el sentido de colocar la agencia al lado de los derechos es porque la plasmación, y si me permitís las dos, la conquista y la construcción de los derechos no es algo que vaya a venir dado porque tengamos una norma. Es algo que cada uno de nosotros tendremos que desde nuestra agencia poder intervenir para que eso se pueda plasmar. Por tanto, diríamos que situaciones como las que hemos vivido, que luego podemos extendernos más en los momentos más críticos de la crisis de la COVID, son situaciones que han actuado desagenciando a las personas mayores. Desagenciando a las personas mayores, porque no han facilitado ni informaciones adecuadas, ni lugares, posiciones sociales en los cuales las personas mayores pudiesen verse reconocidos y reconocidas. Colocar en una posición única, exclusiva y homogénea de formar parte del grupo de los más vulnerables tiene sentido desde una lógica de la protección pública colectiva de la salud, pero no tiene sentido desde una lógica de favorecer que las personas vivan con su agencia y por tanto puedan ser ciudadanos activos, no receptores de servicios exclusivamente. De ahí la justificación de conectar derechos, agencia con envejecimiento, cuidado y vida cotidiana. Muy bien, pero de nuevo te digo que estás planteando un modelo que durante estos últimos meses yo creo que se ha olvidado del todo y me gustaría quizás que después comentáramos hasta qué punto en algún momento se ha relacionado con la agencia toda la problemática actual. Yo creo que ahí está uno de los fracasos de la gestión de la pandemia, ¿no? Rosita seguro que nos puede Rosa cosas de qué pasa en las emergencias, ¿no? Sí, Rosa, a mí me dijo eso, que hablaba la Mercè, que tienes mucha experiencia sobre el tema de emergencias, ¿no? Porque has estado como persona en la ONU, has estado, digamos, recomendando y estudiando este tema. Dinos un poco qué resaltarías en relación al COVID-19,
cuáles son estas situaciones y qué son las experiencias que tú has vivido y tú conoces y que nosotros podemos aprender de ellas para no equivocarnos tan profundamente como parece que ha pasado. Así es, y en todo el mundo, Teresa, es algo nuevo, no hemos estado preparados y por lo tanto vamos en una técnica de avance-error, avance-error. Entonces, esto es muy importante. Mira, yo creo que en cuanto al COVID-19 lo voy a partir un poquito anunciando qué son los derechos frente al COVID-19 y después me voy a ir a las catástrofes y a las emergencias. La mortalidad del COVID-19 en las personas mayores de 80 años es 5 veces más que el resto de la población promedio. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y una de las razones es porque la población, no todas, pero una de las razones es porque la población mayor de 70 años tiene en general un 66% de afecciones subyacentes, como sabemos, que son las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, etc. Entonces, eso hace que a mayor edad, más percatada está la... Exactamente. Y por último, las personas mayores no solo enfrentan el riesgo proporcionado de una muerte por tener una mayor edad, sino que además se ven amenazados por el COVID. Entonces, esto ha sido muy bueno, en el sentido de que las personas no han tomado conciencia, porque como los adultos mayores son invisibles, nadie ha tomado conciencia. Además, ha pasado que las personas mayores no van tampoco por susto a contagiarse en los hospitales o porque están dentro de, nosotros llamamos los geriátricos, pero no sé, establecimiento de larga estadía le llamamos, no van tampoco a los estudios de sus enfermedades crónicas para regularse, y esto también provoca otro fenómeno. Entonces, la sociedad no ha ejercido la solidaridad para aquellas personas adultas mayores que han tenido COVID y que la mayor parte son la población más frágil en este minuto. La mayor preocupación que nosotros tenemos que tener en este momento, ustedes ya pasaron esa etapa, pero nosotros en Chile y en Latinoamérica estamos, en Centroamérica y Latinoamérica, es el problema de salud, ya que las personas mayores, al tener enfermedades subyacentes, y entran a los hospitales y de repente no los toman en cuenta como a cualquier persona, sino que los ponen de lado y viene lo que llamábamos el triage. Y hay que decidir que si se pone en intensivo, no se pone en intensivo, que si se entuban, no se entuban. ¿Y por qué solo las personas mayores? Porque puede haber una persona que tenga 70 años y que su vida esté mucho más sana que una que tenga 40 y que tenga muchas enfermedades crónicas. Pero solo la exclusión a la edad es la que prevalece. Entonces ese es un derecho que no se está respetando para nuestras personas mayores en el caso del COVID. Otra cosa, las personas que viven en establecimientos de larga estadía o personas que viven en sus residencias solas están excluidas de ver parientes, a ver visitas de amigos, y eso se llama una exclusión social. Y está bien que protejan la salud, muy importante. Pero resulta que la exclusión social no, o sea, el encerramiento, el confinamiento, no debe convertirse nunca en una exclusión social. Y ya hay que buscar entonces ciertas herramientas para que los mayores no nos sentamos excluidos. A lo mejor los tablets, los celulares, algunos mensajes por televisión, por radio, pero hacer que la persona mayor se sienta integrada a la comunidad y no marginada porque está excluida o confinada. Entonces, esos son puntos que son tremendamente relevantes de lo que está pasando hoy día. Y por lo tanto, yo sugiero que hay que reforzar las relaciones entre las personas que son muy necesarias. ¿Y qué va a pasar después? Y eso lo voy a tocar al final, de post-COVID. ¿Cómo van a quedar esas personas excluidas socialmente, que no han podido salir a hacer sus ejercicios, que no han visto a nadie? ¿Cómo se reinsertan? Ese es un gran tema que tenemos que preocuparnos también. Por otro lado, yo ya se los mencionaba al comienzo, la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas Mayores no está
aprobada. Se está recién conversando, hace 6 años me tocó a mí hablarlo con los países, ver por qué no quieren aprobarla los estados porque encuentran que es muy caro, que hay problemas económicos detrás. Volvemos a no la visión humana, no la visión de derecho. Entonces yo les sugería, ¿y por qué las mujeres, y por qué los discapacitados, por qué los niños tienen sus convenciones? Y resulta que las personas mayores, que vamos a ser los más que hay en el mundo, no tenemos una. Y miren los resultados de lo que pasa, como decía Merced recién. El resultado es que cuando las personas mayores no se cumplen sus derechos, no hay ley que los proteja, ni de maltrato, ni de inclusión social, ni de relaciones internacionales. Y eso sucede que si no hay ley que respalden y haya una convención, vamos a ser siempre marginados. Y lo más importante de esto es que en todos los desarrollos sustentables que se está trabajando hasta el 2030 en Naciones Unidas, muy poco aparece de personas mayores. Y dice a todas las edades, a esto, y aparece mucho personas con discapacidad, que ustedes bien saben, no es lo mismo ser una persona con discapacidad que ser una persona mayor, como la generalidad de las personas cree. ¿Y por qué no aparece? Porque no hay una convención. La única convención mundial vinculante que existe en el mundo es la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas de Edad de la Organización de Estado Americano, que ya han ratificado 7 países y que al ser 10 se pone en evidencia. En cuanto a emergencia, Teresa, para ir a la pregunta misma, pero yo me quise abocar qué estaba pasando con el COVID, que también es una situación de emergencia sanitaria. Yo les quiero decir que el envejecimiento, como todos sabemos, es una construcción social contextual, ¿no es cierto? Los conceptos de edad varían según, como les explicaba, la función, las circunstancias, las condiciones culturales, y estas consideraciones y estos factores hay que tenerlos en cuenta cuando hay una emergencia, ya sea como terremotos, que tenemos muchos en Chile, ya sea que en México acaba de haber uno ayer, ya sea por desastres climáticos, que están sucediendo mucho, por desplazamiento, refugiados o por emergencia sanitaria. Y las personas mayores les toca mucho más, porque son más vulnerables. Y por lo tanto, tenemos que tener más códigos y más preocupación por estas personas. Y por lo tanto, el apoyo que pueden recibir las personas mayores repercute también en el ejercicio de sus derechos humanos. Y ahí hay un enfoque de derecho. Por ser de naturaleza heterogénea las personas mayores y además por ser más vulnerables, a menudo invisibles, son afectadas de manera desproporcionada. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay muchos factores que hacen que ustedes saben que una de las cosas más importantes, los mayores somos personas que sufrimos multiabusos, multimaltrato. Uno puede ser mayor, de edad, pobre, excluida socialmente, y ahí vamos 4. En cambio, esa situación es de una vulnerabilidad enorme. Por lo tanto, hay que hacer, más visible las personas mayores. ¿Y eso cómo? En primer lugar, para partir en algo bien concreto, las bases de datos que tienen los países. Chile lo ha dicho mucho, pero en todas partes del mundo y en la mayoría de los países que he visitado, la base de datos que tenemos no incluyen a las personas mayores por su edad, por su característica. Entonces viene un problema, un desastre, o viene una crisis, y no tenemos esos datos para poder preocuparnos de forma precisa de las personas mayores y en emergencia. Por lo tanto, es muy importante recomendar a los estados de hacer una base de datos donde incluya a las personas mayores con sus características. Eso es muy importante. La necesidad de protección contra los abusos, la explotación, la asistencia social y el apoyo intergeneracional son factores tremendamente importantes para el bienestar de las personas mayores. Créanme que hemos visto en situaciones de abandono en hospitales de muchas personas mayores, hemos visto abandono en establecimientos de larga estadía, en campos de refugiados hemos visto
personas mayores abusadas sexualmente. No les están entregando sus medicamentos porque no se sabía que necesitaban, porque no había una base de datos. Entonces, si ustedes se dan cuenta la cantidad de problemas que traen las emergencias para las personas mayores, es enorme. Hay que reconocer también el gran aporte que las personas mayores transmiten y efectúan en casos de emergencias. Por ejemplo, las abuelas, como de que tienen nietos, se quedan muchas veces en las emergencias con los nietos porque los hijos están desaparecidos o porque han tenido que ir a trabajar. También tienen conocimiento de la cultura del país, de la cultura del lugar, y saben si que por el calentamiento global que se construyó una represa y que esa represa hizo que el río se saliera y que se inundó, que ha habido ciclones y que qué forma pasan. Y en las emergencias sanitarias como el COVID también saben qué pasa con sus vecinos, cómo poder ayudar si tienen hambre. En Chile tenemos un problema muy grave de pobreza. Se descubrió una pobreza que no se veía, una pobreza que estaba escondida porque habíamos subido el 40% de no pobreza en 30 años. Y de repente con el COVID y el confinamiento, no resultaba el confinamiento. ¿Y por qué no resultaba el confinamiento? Porque las personas mayores no podían salir a trabajar, porque las personas no podían salir al sustento diario que necesitaban para vivir, porque solamente eran pequeñas pymes o personas que trabajaban a diario, que vendían, y eso ha creado un problema enorme en los contagios, poco resuelto. La pobreza, el hacinamiento, en las emergencias se ve. Yo diría que en periodos de emergencia sale a la luz todas las verdades que por alguna razón hemos querido ocultar. Entonces, es muy importante tener conciencia cómo es el país, qué es lo que pasa y cómo poder conocer además el papel y la contribución de las personas mayores. Entonces, yo creo que ellas tienen capacidades. Si ustedes se dan cuenta hoy día, en muchos países, las personas mayores se quedan con los nietos para que los hijos trabajen. Muchos hijos en situación de pobreza se quedan con las pensiones o se van a la casa de las personas mayores porque no tienen donde vivir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos contribuyendo y enormemente. Además, hemos pagado impuestos toda la vida para el desarrollo del país. Entonces, somos personas que hemos contribuido y somos personas que seguimos contribuyendo. Después, hay que identificar las necesidades biopsicosociales que tanto hemos hablado de las personas mayores, teniendo en cuenta sus elementos culturales. No es lo mismo una persona que vive en una región, ustedes mismos lo saben en España, nosotros en Chile también, tenemos distintas culturas, hay indígenas, hay personas rurales, hay personas urbanas. Entonces hay que tratar, cuando vienen estos periodos sanitarios de emergencia, hay que tratar de urgencia, hay que tratar de ver, de no destruir la forma cultural de las personas y desraizarlas de su forma de vivir. Por lo tanto, ahí pueden venir además problemas graves, y ahí Mercé puede tener más claro que yo, problemas claros de salud mental, muy graves en situaciones de emergencia. Es un tema tremendamente importante. Como algunas patologías pueden ser causadas por la emergencia, por problemas preexistentes o la intervención humanitaria. De ahí que hay que velar porque los pacientes puedan dar su consentimiento libre e informado al tratamiento. No puede un adulto mayor ser tratado de cualquier forma. Y además de eso, miren ustedes, el confinamiento, el ser maltratado porque no tengo derecho a un tratamiento adecuado, el no poder salir a la calle. Creo que en España, ustedes, en Madrid sobre todo, eso es lo que me informé, las personas de edad cuando estaban confinadas podían salir a las 4 de la tarde, 3 horas solamente, en algún momento, y todo el resto de la población salía más. ¿Y quién necesita salir? Son los adultos mayores para caminar, para distraerse, porque están solos. En Chile prohibieron a las personas mayores de 75 años salir para que no se contagien. Un exceso de cuidado, cuando son los jóvenes los que hacen las fiestas, los que no respetan. Entonces, todo eso es una falta de respeto a la autonomía y a las decisiones de las personas. ¿Y eso qué trae?
problemas psicológicos serios. Por último, al no respetar las culturas, estamos sacando del centro de su forma de pensar aquellas personas, los indígenas. Nosotros tenemos una población indígena en el sur y realmente no se curan de la misma forma, entonces hay que tener procesos y no excluirlos socialmente y de su forma de ser. El COVID, ya lo explicaba, el no poder salir en Chile a los 75 años, eso es una falta de exclusión. Por último, la violencia sistemática incrementa el riesgo de maltrato, y eso es muy importante, el maltrato a las personas mayores en situación de urgencia o emergencia. Y se observa la más falta de respeto sobre ellas en el incremento de abusos. Nosotros en Chile hemos tenido, por ejemplo, y yo lo he chequeado para distintas partes del mundo, ha habido un incremento de abuso y maltrato a las personas mayores que ha crecido enormemente en este tiempo de pandemia. Y hay varias razones. Una, porque estamos todos más nerviosos, irritables, entonces, claro, pero también hay un maltrato sistemático por el caso omiso que se hace a las personas de edad y sus necesidades concretas durante la respuesta a emergencia. La distribución de la ayuda o el socorro o la prestación de servicios más débil no se toma en cuenta. En general, las personas de edad son menos visibles, como lo he dicho, pero que tiene mucha importancia para los agentes humanitarios, que son los que están encargados de resolver los problemas en este momento. Y estos agentes humanitarios ejecutan los programas de prevención y mitigación de la violencia, la explotación y los abusos, y no están preparados para tratar con adultos mayores. Y ese es el problema. El otro problema que tenemos, en el caso específico del COVID, es que los mayores maltratados o de abusos fue un derecho a la no discriminación de la edad. Eso es súper importante, la no discriminación de la edad. Se marginó a las personas de edad en situaciones críticas y se les dejó de lado. Y eso es muy, muy grave. Y no fueron tratadas con igualdad de condiciones. Deben elaborarse, por lo tanto, y seguirse protocolos de triage para garantizar que las decisiones se adopten sobre la base de necesidades médicas y las mejores pruebas científicas, y no sobre criterios no médicos como la edad o la discapacidad. Y por último, me quedan dos puntitos que aquí que son chicos, pero que no por eso menores. Está la identificación biométrica, que cada vez se utiliza más como parte de la ayuda en casos de emergencia, y que puede ayudar a fortalecer la eficacia y el respeto de dichos derechos. Hoy día uno toma un celular y con la cara, el último modelo, se abre la pantalla. Uno puede tener también un reloj para prevenir emergencia y con la cara. ¿Por qué no utilizar esas cosas que están ya en fases más comunes, con menos recargo económico, que ya no son de alta tecnología, para ayudar a las personas mayores en casos de emergencia o en casos de catástrofe? Yo creo que tendremos que utilizar todo eso, porque eso ayuda mucho para el bienestar de las personas mayores. Pero estas herramientas biométricas no fueron diseñadas para personas mayores ni para casos humanitarios. Entonces yo propongo que tomemos en cuenta que ya están y hagamos un esfuerzo, pequeña ayuda de hacerlo. Y por último, y en esto sí termino, Teresa, este punto, ¿sí?, es la capacidad de entablar una relación social en una situación de emergencia. Eso es tremendamente importante, porque ayuda a proteger la salud mental y el bienestar de las personas de edad y brindarlas un apoyo emocional práctico, informativo, apreciativo, en los establecimientos de larga estadía, en las casas, cuando están solos. ¿Cómo no va a ser importante tener una cuidadora cálida que le diga qué le siente, qué pasa, en mismos hospitales, un conserje en un edificio que puede comunicarse por citófono, los familiares por las redes sociales que funcionan? Yo creo que las tecnologías de punta están ayudando enormemente, la tecnología informática, están ayudando enormemente para la conexión de las personas. Y déjeme decirle algo que creo, que no porque cuando uno habla de redes sociales,
por lo menos en mi país se confunden las redes sociales, que son la familia, las amistades, los clubes, con las redes sociales, que son las redes comunicacionales. Y esas no están apoyando, porque uno prende la televisión y es pura tragedia, catástrofe y angustia a las personas mayores. Entonces, que los medios de comunicación ayuden a que todo esto sirva para que la persona mayor se sienta calmada, o todo el mundo en general, y que hagan un aporte, una ayuda de visibilizar, de ayudar, y no las catástrofes, que es lo que le da los ratings en los medios. Por lo tanto, la actitud preventiva que se está tomando para proteger a las personas mayores de los contactos de niños y jóvenes podría producir cambios en las relaciones al estar introduciendo un nuevo concepto de riesgo que puede llegar a cuestionar y limitar las relaciones interetarias. Muchas gracias. Un poquito eso es. Sí, nos has dado muchos consejos, muchas cosas que se tendrían que hacer y que no se hacen, pero yo destacaría una, sobre todo, es el hecho que tú, cuando has dicho lo de la invisibilidad, muchas de esas cosas que pasan están pasando porque son invisibles. Si fueran más visibles, muchas se podrían evitar, ¿no? Y después, cuando tú hablas de convenciones, hay muchas convenciones que los estados firman, pero que luego no se acuerdan nunca más de ellas. Por tanto, yo pediría que se haga la Convención de Defensa de las Personas Mayores, pero luego que los estados lo asuman y que apliquen las leyes de acuerdo con ello, porque si no, muchas firmas, pero poca cosa más. Por eso que tiene que ser vinculante, Teresa, aprobada por los estados como ley. Ahí voy. Bueno, Mercè, Sí. tú antes nos has hablado del tema de la agencia y cómo, digamos, el valor que tiene la relación y con la propia persona y con la estructura. Yo quisiera ahora que intentaras, yo antes te lo pedía y tú me has dicho, luego hablamos. ¿Cómo lo relacionas con el tema de la COVID-19? ¿no? Bueno, sí, perdona Teresa, que no... No, digas tú, Matesa. Bueno, voy a ir muy esquemáticamente porque veo sí, el reloj que nos está comiendo. y el tiempo nos está comiendo, o sea que voy a ir muy esquemático, muy esquemático, o sea que te lo agradezco. Voy a hacer lo que no suelo hacer en estos espacios virtuales y voy a mirar el papel, no leeré, pero miraré el papel, porque creo que antes he aludido a una cuestión y era que la COVID, tal como nosotros lo veíamos en muchas situaciones en el grupo de trabajo y tal como puede analizarse teóricamente, se ha construido con un proceso de desagenciamiento de las personas. Y en el caso de las personas mayores, además, esto ha sido aún más complejo o más fuerte porque ha estado hecho desde una lógica formalmente de protección y con una función organizada de protección, que era la de reconocer ahí una vulnerabilidad. Pero a la vez, esa forma de reconocer la vulnerabilidad, al no permitir una diversidad en esas expresiones de vulnerabilidad, de las formas como uno vive, de los valores que uno tiene y de las condiciones en las que uno está, no ha permitido que realmente esa vulnerabilidad haya estado construyendo una expresión de derechos, de expresión y de salud por parte de las personas. O sea, aquí hay una cuestión a que yo no querría, por favor, que nadie me malinterprete. No estoy contra las medidas de protección de la salud pública, nos hacen falta. Lo que ocurre es que no nos podemos quedar únicamente en una lógica de la supervivencia. La lógica de curar ha de siempre ir acompañada con la lógica de cuidar. Y si no podemos encajar esas lógicas, es muy difícil, a pesar de que tengamos derechos formalmente reconocidos, que realmente podamos vivir bien. Uno de los participantes hablaba de la buena vida y la vida buena, pues estaríamos en esa cuestión, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy importante y es que lo que hemos incluido y lo que hemos excluido en las formas de mirar esta situación de crisis. Hemos excluido las vivencias y hemos incluido las necesidades básicas. Me explicaba ayer una colega
que uno de sus estudiantes le explicaba muy apenado que habían estado cuidando a su abuela, acercándole cada día su bolsa, dejándosela a la entrada, con la comida preparada, sin mediar más, sintiendo que con eso hacían lo que ella necesitaba. Pero no había más pregunta, no había más conversación, no había más interacción. La abuela ha muerto en su casa y seguramente habrá muerto tranquila. Si no voy a hacer aquí una especie de viñeta dramática, murió sola. No, no la voy a hacer. Lo que quiero señalar es que la pena y la culpa que ellos sienten ahora es por no haberle preguntado más a su abuela sobre cómo le iba, no únicamente si había comido aquello que le habían traído. Esa mirada, que uno puede decir, hombre, pero una familia con cal, que esto Rosita aquí quiere decir una familia como debe ser, lo haría y preguntaría, pues, o sea, hemos entrado en una situación de tanta excepcionalidad donde la lógica de la supervivencia era tan exclusiva que excluía la posibilidad de otras entradas. Y ahí la agencia de las personas ha quedado muy disminuida. Yo postulo que a una situación con una mayor agencia por parte de las personas, entendiendo que la agencia no se ha de ver únicamente en clave individual, aunque desde la investigación muchas veces se toma solo en clave individual. La agencia se puede tomar en clave colectiva. Con una agencia desarrollada en clave colectiva, como expresan algunas de las propuestas que hacemos desde el grupo, puede permitir que si tenemos un rebrote, que no es algo improbable, podamos tener otras condiciones para afrontarlo. Y una forma de afrontarlo también es no centrarnos exclusivamente en las estadísticas a la hora de tomar los datos de lo que ha sucedido, sino que podamos centrarnos también en las experiencias contextualizadas. Las formas de vivir la pandemia han sido diversas, no únicamente en función de los grupos de edad. Han sido diversas según ejes de desigualdad, pero también han sido diversas según cómo las personas, los recursos que tienen personales, que no son solo los económicos y no son solo los de las redes, son también las capacidades de afrontamiento que las personas tienen y que varían entre sí. Si podemos aprender de eso y podemos compartirlo, pues podemos tener comunidades más fuertes para afrontar adversidades como esta. Si en cambio continuamos pensando que las soluciones únicamente se han de colocar en una clave del avance tecnológico, entonces estaremos continuando en esa mirada de desagenciarnos cada uno desde una competencia y también una responsabilidad. Okay. El valor de la comunidad es fundamental. Tienes todo. En el Consell precisamente es uno de los temas que tú sabes que hemos tratado y en la pandemia se ha puesto en evidencia. Ya para acabar, Rosa, te pediría que de una manera muy sintética, ahora sí que te lo pido por favor, que nos puedas subrayar aquellos puntos que valdría la pena tener en cuenta para evitar abusos y situaciones que en momentos de emergencia tú has citado antes, las podríamos evitar, ¿no? Muy bien, Teresa, voy a enumerar, tengo unas cuantas medidas, las voy a enumerar, voy a explicar muy poquito por razones del tiempo, pero se entiende. La primera inclusión es que yo diría de necesidades post-COVID para las personas mayores es, uno, visibilizarlas más. Ya hemos hablado mucho, así que no voy a entrar a explicar. Después, una base de datos más precisos, como decía recién, para poder estar viendo en casos de emergencia. Una protección a los derechos ante la discriminación por edad. Eso es muy importante, no discriminar por edad. Un apoyo sanitario y de cuidados para que los servicios de apoyo esenciales en el hogar y en las comunidades pudieran continuar sin poner en peligro a las personas mayores y a sus cuidadores y a la comunidad. Un quinto punto, las políticas económicas, sociales, sanitarias, humanitarias post-COVID
deben tener en cuenta y muy claramente las necesidades de las personas mayores y efectuar una cobertura sociosanitaria universal. Por ejemplo, pensiones a aquellas personas vulnerables que no la han tenido, empleo y protección social más adecuada. En muchos países no existe la pensión básica solidaria y eso es tremendamente importante para aquellas personas que no han podido trabajar, como las mujeres, porque se han dedicado al cuidado de los niños o de otras personas. Sexto punto, el maltrato y los abusos. Muy importante cómo poder contratar el maltrato y los abusos, y sobre todo cuando salgamos de la pandemia y queden las personas más frágiles. Yo creo que es muy importante el tema. La séptima propuesta es trabajar las tecnologías digitales y la información y las comunicaciones para tener mejores servicios para las personas mayores, alfabetización digital, una buena relación en comunicaciones con los medios comunicacionales, etc. Por último, olvidarse el edaísmo, cosa tan terrible en la vejez. El edaísmo es una forma negativa de relacionarse con las personas mayores. Y como todos aquellos que trabajamos, cuando hablamos, el abuelito, tratamos a todos como abuelito, cuando nadie es el abuelito de un nieto, como tratamos de infantilizarlo. Todas esas cosas son edaísmo que hay que ir cambiando la terminología. Y las nuevas formas de relaciones sociales muy importantes, entre todas las generaciones y de las distintas edades, no segmentar por grupos etarios. Entonces yo creo que las medidas necesarias para garantizar el contacto de aquellas personas más vulnerables y que están de afuera de la comunidad va a ser muy, muy importante y necesario post-COVID. Y para terminar, Teresa, a mí me gusta mucho una frase que me tocó cuando fui a Mozambique en una visita de Estado y que es de un reconocido escritor mozambiqueño contemporáneo que se llama Mia Couto. Él es portugués, obviamente, porque es de Mozambique, o sea, habla portugués, y que dice que al describir lo que enfrentan las personas mayores en situación de emergencia, él dijo esta frase: lo salvaron de la muerte, pero no lo salvaron de la vida. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muy agradecida de tus pensamientos y de tus palabras. Lo volveremos a escuchar, porque hay que pensarlo todo eso. Sí. Mercè, si tu poguessis amb molt poques paraules dir... Perdón, que hablaba catalán. En pocas palabras nos pudiera señalar algunos de los retos que tenemos para potenciar la agencia de las personas mayores, tal como tú defensabas. Sí. Solamente voy a hacer... Dos palabras porque... Una y dos. Y si hay colegas, personas en la sesión que están más interesados por este tema, lo alargamos más y ya está. Sí. Hablamos sobre retos y si no, hablamos sobre lo que interese, no pasa nada. Sí, hay dos aspectos que me parecen muy importantes. El primero es el reto que tenemos de lo que en estudio de agencia llamamos los imperativos discursivos, y es todo el impacto de la interpretación dominante que existe de que la competencia en agencia está asociada a las personas mayores cuando tienen una salud casi de estupendez, casi magnífica, cuando son independientes, cuando están involucrados en actividades, es decir, cuando son los mayores que en muchos entornos son denominados como la edad de oro o los silver seniors, ¿de acuerdo? Sí, sí. Ahí se reconoce que tienen capacidad de agencia. El segundo punto, el segundo reto, y no se reconoce fuera de ahí, el segundo reto es la complejidad que significa reconocer y trabajar a favor del desarrollo de la agencia cuando las personas están en situación de mayor vulnerabilidad por razón de sus condiciones de limitaciones físicas o de declive cognitivo. Ese es un reto muy importante para la investigación, para los profesionales y también para las propias organizaciones de personas mayores. Voy a acabar con una idea. En el grupo nos hemos planteado muchas veces, no solo ahora, en muchos momentos, cómo hacer para que participen más las personas mayores.
Y yo, revisando todo lo que estamos trabajando en estos últimos tiempos, creo que tenemos un gran reto, que es el de encontrar formas, maneras suficientemente diversas, suficientemente escalables, como que permitan que grupos, individuos, mujeres, hombres, con historias distintas, con orientaciones sexuales diferentes, con posiciones sociales diferentes, con aceptaciones o rechazos sobre su propia vejez, puedan sentirse construyendo historias comunes. Si no conseguimos esto, va a ser muy difícil que nuestra ciudad, que es longeva y que tiene que ver cómo vive y construye con su longevidad, avance todo lo que podría. Bueno, me he comprometido a breve y lo he hecho, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Has sido muy limitada en tu discurso final, cosa que tiene mucho mérito para ti. Sergi, tú nos explicarás ahora las preguntas que hay y tal. Exacto. Para no perder más tiempo. Primero empiezo, señora Rosa. Muchas gracias, Mercè. Gracias por compartir vuestros conocimientos. Cada una de sus ideas y sus indicaciones nos podría llenar, ¿no?, una conferencia por sí sola. De sus aportaciones, señora Rosa, su mirada sobre los derechos y la dignidad m'ha parecido preciosa, i també, gràcies, Mercè, també em quedo amb aquesta aportació de la idea de l'agència i desagència, ¿no? Y precisamente, siguiendo en esa idea de la agencia, hay una pregunta de Joan Uribe relacionada con la materialización de la desagencia, ¿no? Y nos ilustra, Joan. Hace unos años se habló de la seguridad a cambio de la libertad tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Ahora parece que estamos ante una lógica como de supervivencia a cambio de la libertad de decisión, un tema tratado, ¿no?, en la sesión de hoy. Y nos pregunta, Mercè, ¿cómo desde la acción, es decir, qué tipo de actuaciones, qué posición social, las administraciones, qué deben hacer, ¿no? ¿Cómo desde esta acción podríamos intentar revertir esta situación? Bueno, creo que hay una... Gracias, Joan, porque es una pregunta muy sugerente y que nos va a dar trabajo, yo creo, a pensarla y a pensar el hacer, ¿no? Yo creo que aquí hay varias cuestiones. Lo primero es que hemos de poder construir unas formas de trabajar que nos permitan construir juntos disciplinas muy diferentes y posiciones muy diferentes. O sea, por ejemplo, nuestro ayuntamiento es un ayuntamiento que defiende, y con convicción, y Sonia lo puede decir, un esquema de coproducción, de hacer juntos, hacer con. Este es un ejercicio en el que tenemos que ser sinceros, tenemos una gran voluntad, pero tenemos muy poca experiencia de trabajo. Tenemos muy poca experiencia de trabajo todavía. Y esa poca experiencia de trabajo en la coproducción también es una poca experiencia de trabajo en un tipo de tarea y de enfoque donde se crucen diferentes disciplinas. Disciplinas que habitualmente no se relacionan y que tengan que tomar como un punto común, que no sea la suma, no sea que yo me uno con estos otros para añadir lo mío desde la PSI, sino haciéndonos, Joan, creo que hay algo que es muy importante, que es la construcción de preguntas. Nosotros tenemos que poder construir juntos nuevas preguntas que recojan estas inquietudes. O sea, está claro, para tener seguridad perdimos libertad. Ahora, para tener protección, hemos perdido unos derechos durante un tiempo. Y probablemente muchas personas estarían de acuerdo en seguirlos perdiendo. Yo no digo que tengamos que que tengamos que ponernos de espaldas a las restricciones. Lo que digo es que internamente no tenemos que sentirnos restringidos, tenemos que poder expresarlo y tenemos que poder facilitar de qué manera eso que se expresa no signifique que eres un disidente como si fueras un antivacunas. Cierto. Está de acuerdo. No sé, me quedo hasta aquí. Sergi.
Perdón. Digo, iba a decir que tendríamos a Joan Uribe aquí y seguro que te replicaba Mercè para seguir aportando, ¿no? Y yo le preguntaría, señora Rosa, ¿no? Tenemos una pregunta del tema relacionada con el tema de los derechos, ¿no? Que se ha centrado parte de su aportación. Y la señora Corina Albier nos pregunta, tenemos leyes, tenemos protocolos, normas que pretenden proteger los derechos de las personas mayores. El problema es que no hay un sistema de un seguimiento que garantice que eso se lleve a cabo, ¿no? En esa sociedad que se ha dedicado de forma reiterada y a lo largo del tiempo a penalizar a los adultos que envejecen, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos para revertir esta situación? No sé si he ido muy rápido, señora. Sí. Mira, y yo creo que es muy importante lo que la señora Corina plantea. Efectivamente hay leyes, normas, pero no están hechas para las personas mayores, están hechas para la comunidad global. Y por lo tanto no se pueden tomar en cuenta para las personas mayores y el seguimiento. Y para eso es la convención. Por ejemplo, el maltrato. El maltrato en general está tomado para toda la población y para gente joven sobre todo, pero no hay en la legislación algo específico que diga el maltrato de la familia o de comunidad al adulto mayor que sean esto y esto y esto. Por lo tanto, no se puede ni castigar, ni penalizar, ni menos seguir. Entonces, esa es la gracia de una convención, el poder tener leyes especiales hechas para las personas mayores como existe para discapacidad. Hoy día nadie puede pasar a llevar a una persona con discapacidad porque las leyes están muy claras y han tenido que agregar muchas leyes. Esa es mi respuesta. Gracias, señora Rosa, ¿no? Y en esa línea que así dando continuidad, ¿no? Bolívia López nos pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para que haya educación en los valores humanos y en los derechos humanos, ¿no? Para que los derechos humanos estén presentes, ¿no? En nuestros días. Cuando se habla a veces que falta educación desde las bases sociales, económicas, psicosociales, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿No? Bueno, como decía Mercè, no es los derechos humanos y el respetar las personas mayores no es algo que se hace por una ley nomás. Es verdad que la ley te puede proteger más porque la persona está con una sanción, pero se hace de una forma cultural, de una concientización, de una comunicación, de una educación a la población para que tenga conciencia de que los adultos mayores son heterogéneos, que los adultos mayores son distintos y que no todos los viejos somos lentos para caminar, que no todos los viejos se nos olvida todo y que haya un respeto solidario a las personas mayores. Eso es un problema de tiempo, pero también legal, porque cuando la gente aprenda que se castiga a una persona por maltrato o porque, ¿qué pasa en los bancos? No dan crédito a las personas mayores. Todas esas cosas son las que hay que legalizar. A eso voy cuando hablo de en todos los aspectos, económico, social. ¿Por qué los adultos mayores no podemos trabajar igual? A eso voy en derechos. Gracias, señora Rosa. Y teníamos a Mercè que quería también hacer una aportación. Endavant, Sí. Mercè. Sí, porque me ha sugerido a partir de esta última pregunta a propósito de la formación en derechos, en este intento de aterrizar, ¿no? De bajar la agencia a lo cotidiano y también de bajar las solidaridades a lo cotidiano. Nosotros hemos tenido y estamos teniendo una cantidad muy importante de iniciativas que les llamamos de carácter comunitario, la caïra comunitari, pero que responden a formas, expresiones y a tipologías muy diversas. Desde el IGOP hay un proyecto en marcha justo para analizar toda esa variedad. Yo creo que hay algo ahí que no estamos considerando, que es la fuente educativa que tienen esas experiencias. O sea, a mí me parece que es muy potente la posibilidad de aprendizaje que brindan las realidades para los adolescentes y para los niños. Es muy importante entender el concepto de solidaridad, pero es mucho más fácil que la entiendan y que se la apropien y que piensen en cómo puedo ser y cómo puedo hacer un respeto solidario activo si reconocen, si ven. Es igual que lo vean que lo vean en un canal YouTube o que lo vean en un sketch que se organiza, pero que lo puedan ver a través
de experiencias que tienen esa vida, esa realización, que han existido. Tenemos cantidad de experiencias en la ciudad donde las personas mayores han recibido solidaridad y donde las personas mayores han aportado solidaridad. Tenemos experiencias con personas con cuerpos muy cansados y muy gastados y muy viejos que han sido respetadas y han sido cuidadas. Eso lo tendríamos que poder hacer visible, porque eso también permite construir un tipo de agencia colectiva que puede hacerse también a través de un eje de colaboración entre las generaciones. Si no, es que tenemos mucho la idea, yo misma me noto frecuentemente pensando todo el rato por los trozos, ¿no? O sea, la educación pues le toca a la educación o a las actuaciones de formación a lo largo de la vida o los cursos de formación permanente. No, recoloquemos, o sea, repensemos con todo aquel acervo de experiencia y por tanto de conocimiento que de ahí podemos generar, pensemos cómo puede ser eso, fuente de una formación, fuente de unos intercambios, fuente de alimento colectivo para nuestras comunidades. Yo creo que desde ahí estaríamos fortaleciendo mucho más una vida donde los derechos tengan un papel más sentido, más arraigado en lo cotidiano. Qué bien, gracias, Mercè. Y creo que tenemos tiempo aún para una última aportación y que me atrevo a lanzárselas a las dos, a Mercè y a la señora Rosa. Y Pilar Rodríguez nos reflexiona y nos pregunta, ¿no? Y nos dice, ¿no creen que si en las primeras fases del ciclo vital de las personas se respetaran los derechos de las personas, ¿no? Y subraya de las personas, se daría el valor y el respeto, ¿no? A las personas cuando envejecen y se garanticen los derechos de las personas mayores, ¿no? Y muy relacionado sería en esa línea la lucha contra el edadismo, estarían de acuerdo, ¿no? Mercè, Rosa. Bueno, yo te puedo contestar a Pilar. Hola Pilar, muchas gracias por tu pregunta. Y primero yo creo que es absolutamente esencial partir en las primeras etapas de la vida. El ciclo vital es tremendamente importante. Por lo tanto, enseñarle a los niños en el jardín infantil o en las primeras partes de la escuela, de que el ciclo vital naces y sigues una progresión hasta que ya te mueras y viene la vejez. Y yo creo que eso es muy importante para que desde chico aprendan que es parte de la vida. Y segundo lugar, yo creo que habría que enseñar también contra la gerontofobia. ¿Por qué? Porque hoy día con el edaísmo y con que todo sea belleza y todo sea joven y todo sea... Entonces la gente tiene esta gerontofobia porque no quiere envejecer. No quiere, tiene susto a envejecer. Entonces también habría que decir que cada etapa de la vida, desde niño hay una perspectiva de mediana edad, todos tenemos una distinta forma. Y por último, yo creo que si aprendiésemos desde chicos a respetar a todas las edades y aprovechar y a sacar partido en cada etapa de la vida, seríamos mucho más felices. Y no hay que olvidarse de algo, Sergio, yo creo que es re importante, que no hay nada más democrático en el mundo que el envejecer. Todos envejecemos y todos llegamos a viejo. Por lo tanto, hay que saber cómo hacerlo y cómo vivirlo. Mercè, endavant. El tema de l'edatisme llargament tractat i que ens preocupa. Sí, gracias Pilar por poner este tema encima de la mesa. Yo creo que es verdad que claro, que si empezáramos, si tantas cosas diferentes empezaran desde el principio de la vida, pues estaríamos viviendo otras vidas, ¿no? Pero, claro, a mí me parece que tenemos que avanzar en una clave que además en el marco de las ciudades o de una ciudad como la nuestra, pues tiene sus caminos posibles, que es trabajar con un plano micro, trabajar en lo que son, por ejemplo, los microedadismos. Hay microedadismos muy frecuentes que no tienen que no son reconocidos y trabajar con esos. Y con esos también vuelvo al mismo enfoque que planteaba antes, con esos diseñar iniciativas, proyectos que permitan que los niños desde pequeños puedan entender
entender a su manera, igual que una flor nace, igual una persona nace, igual que hay árboles de hoja caduca, hay algunos extraños de hoja perenne, pero los humanos no podemos ser perennes. Es decir, buscar mucho más como en las escenas cotidianas, identificar dónde están los microedadismos más frecuentes y trabajar con ellos, o sea, trabajar con ellos para que a un nivel progresivo, bueno, pues en nuestras comunidades eso pueda cambiar. Yo creo que en la medida que seamos capaces de avanzar también en experiencias más numerosas y más variadas de encuentros, no en la tercera fase, sino de encuentros entre las generaciones, también con los muy viejos, puede ayudarnos a que esos respetos puedan expresarse con sintonías diferentes y los pueda expresar un rockero, uno que canta rap, y los pueda expresar también a alguien que está, pues, no sé, cantando el Nabucco. O sea, que pueda haber ahí una variedad de formas de expresar esa construcción de visiones compartidas, respetuosas, respecto a la edad, como pueden ser respetuosas respecto a otras situaciones de la vida que también son objeto de discriminación. Yo tampoco me alejaría a la hora de pensar cómo educar ante la no discriminación, no me alejaría de pensar, hay personas que están discriminadas por otros motivos, a lo mejor podemos trabajar juntos, ¿verdad? No dic que tot ho fem junts, tot i barrejat i ara el plan de anti la discriminación, no, pero en la vida, en el primero quinta vive una mujer de 85 años, en el segundo cuarta vive uno de 90, en el primero tercera vive una pareja de lesbianas que tienen niños, en el segundo tercera, y ahí pueden haber microdiscriminaciones flotando y otras veces no. Es verdad. Qué bonito. Muchas gracias, Mercè. Muchas gracias de nuevo también al público por todas las aportaciones, todas las reflexiones que nos va lanzando. Y de nuevo, gracias, Mercè, gracias, Eda Rosa. Y para cerrar ya la sesión de hoy, pasaría la palabra primero a la Teresa y a la Sonia, que también les doy las gracias a las No dos. me quiero alargar, solamente verdaderamente daros las gracias a las dos. Creo que ha sido un buen tándem y que ha ido rápido y ha funcionado muy bien. Y bueno, yo creo que ha sido beneficioso sobre todo para la reflexión y compartir experiencias, que en definitiva es lo que construye después el futuro, ¿no? Por tanto, gracias a las dos. Y Sonia, ¿nos dices adiós o no? ¿No? No nos dice adiós. El micro. ¿No? Ahora sí. Sí, es que no sé que hay algún sistema hoy, pero bueno, ya está resuelto. La tecnología a veces se resiste, Sí. Bueno, realmente sí, muchísimas gracias porque ha sido un debate muy situado en la lógica de los derechos, que era justamente lo que además yo creo que compartíamos y pretendíamos situar el tema en la lógica de los derechos y también de los valores, porque al final probablemente aquí estamos hablando de impulsar, introducir un cambio cultural que pasa por valores, pasa por el marco legal y pasa en definitiva por probablemente aceptar que la dependencia, el envejecimiento, ¿no?, como se señalaba, es un proceso natural y humano y que desde esa medida va a poder introducir sin infantilizar, sin sobreproteger y dando el espacio para la participación. Yo creo que en un rato muy breve se han dibujado muchísimos temas que además son muy interesantes y que probablemente forman parte de lo que estamos trabajando en el Consell y en el grupo y que hemos de continuar trabajando y que además se han puesto de manifiesto de manera cruda y dramática en los últimos días, con lo cual todavía tenemos un compromiso. Si ya lo teníamos firme, yo creo que ahora lo tenemos todavía con más fuerza para trabajar en esta dirección. Muchas gracias a las dos, la verdad es que ha sido un placer y bueno, como siempre se nos pasa el tiempo muy rápido y bueno, nos vamos con ganas de seguir trabajando más, con lo cual esto seguro es un éxito para todas. Gracias.
Seguro. Muchas gracias. Adiós. Y si no, me quedo también con la idea que nos la avanzaba Joan Martínez, el vicepresidente del Consejo Asesor de las Personas Mayores, que nos venía a decir, si no somos capaces de hacer leyes para las personas mayores, al menos modifiquemos las que tengamos, ¿no? El tema de derechos, un tema a seguir luchando por ellos. Muchas gracias. Recordaremos que esta sesión se ha grabado y así tenemos también la oportunidad de compartirla con todas aquellas personas que hoy no han podido o a veces releerla, reescucharla. De nou, gràcies Mercè, senyora Rosa, Teresa y Sonia. Gracias también a todo el público. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Adiós, gracias, Rosita. Adiós. Adiós.